¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Mari Becerra, integrante del Centro de Hipnoterapia MX. Es un placer para mí saludarles el día de hoy para tocar un tema que habíamos pensado desde hace tiempo, mostrarles a ustedes lo que nosotros vemos dentro de nuestras consultas acerca del temor que existe hacia la terapia de hipnosis. Nos acompañan esta noche el señor Ricardo Hernández de la Ciudad de México, gracias, Nora Patricia Andrade, también de la Ciudad de México. Hola, buenas noches. Irma Barrera de Tepic, Nayarit. Hola, buenas noches. José Machaén de Tepic, Nayarit. Buenas noches. Y Marta Sotelo de Guadalajara, Jalisco. Buenas noches. Al igual que yo, ella se encuentra también en Guadalajara. Pues podemos empezar acerca de este tema. Yo sé que dentro de todas las personas existe cierto temor a iniciar una terapia con sesión de hipnosis. Nosotros hemos, dentro de nuestros portales, hemos manejado muchísima información acerca de esto, pero queremos que todavía les quede muy claro. Y vamos a empezar con nuestra compañera Nora Andrade, preguntándole, Nora, ¿consideras que existe temor o miedo en las personas que desconocen la terapia de hipnosis? Claro que sí existe temor. Como es una herramienta poco conocida aquí todavía en México, sí existe temor. Y muchas de las personas conocen la hipnosis por los shows, por los circos, por toda esta situación. Tienen miedo que los hagan hacer cosas que no quieren o a que los pongan en ridículo. Es difícil hacerlos entender que lo que nosotros usamos es una herramienta clínica en la ayuda de la terapia para solucionar sus problemas. Yo tengo una paciente que, sin mentirles, desde abril está en comunicación conmigo, desde abril. Y yo ya lo daba, dije, no, pues no va a aceptar. Ya lo daba por perdido, volvía a comunicarse conmigo, volvía a comunicarse así durante todos estos meses. Y ya apenas hace una semana, más o menos, por fin se decidió a tomar la terapia. Y todavía con temor, todavía me decía, oh, no, es que tuve que tomar un tiempo, yo creo que casi media hora, para explicarle nuevamente todo lo que ya le había explicado, explicárselo nuevamente y ahondar un poco más para que ella se sintiera tranquila. Incluso, pues obviamente mencionarle que durante la terapia, si ella quería terminar porque no se sentía a gusto, porque seguía con el temor, podía terminar en el momento que ella quisiera y ella podía levantarse, despertar del trance y terminar la terapia. Cosa que no fue así, porque durante toda la terapia, que duró como 2 horas y media aproximadamente, a pesar de que estaba en trance y tenía esos ojitos cerrados, veía uno sus movimientos, la sorpresa que se dibujaba en su rostro por todo lo que llegó a vivir, por todo lo que llegó a encontrar dentro de su subconsciente y todo lo que pudo llegar a solucionar. Y cuando termina, no lo podía creer, dijo, ¿cómo no la tomé desde antes? Tanto tiempo que perdí, ¿cómo no la tomé desde antes? Entonces, pues yo es el consejo que le doy a la gente, que quiten todos sus temores, que los hagan a un lado, que cualquier cosa que sientan, que no entiendan, se dirijan al Centro de Hipnoterapia MX con cualquiera de nosotros
y nosotros con muchísimo gusto los vamos a atender y vamos a solucionarles o aclararles todas las dudas que tengan. Gracias. Muy bien, ¿alguien más quiere añadir algo? Porque sí, como dice Nora, pasa mucho tiempo, ¿verdad? Con los pacientes para decidirse a iniciar la terapia por todo ese temor que existe. Pero qué bueno que se convenció tu paciente, Nora. Me da mucho gusto. Y ojalá esto sirva para nuestros pacientes que aún no están decididos, para que se animen. Muy bien, ahora quisiéramos preguntarle a nuestro compañero José Machael. José, ¿consideras que existen riesgos en una sesión de hipnosis consciente? La respuesta es contundente y definitiva. No existe ningún riesgo. El proceso de la terapia, como tú lo acabas de mencionar, es totalmente consciente. El terapeuta lo único que va a hacer es facilitar en el paciente, en el sujeto, un estado de conciencia modificado, relajado. Es un estado de conciencia en el que el sujeto siempre va a estar consciente de lo que dice, de lo que hace. Tan así es que puede darse cuenta lo que sucede a su alrededor, es decir, los ruidos cercanos al lugar donde recibe la terapia. Muchos tienen miedo, esto es abundando un poquito de lo que decía mi compañera Nora, respecto a la hipnosis. La hipnosis no es otra cosa más que una charla entre el terapeuta y el paciente, en donde el paciente es conducido delicadamente a un estado de conciencia modificado para que éste profundice en sus pensamientos. Riesgos, el único riesgo que yo le veo aquí, y se los digo así abiertamente, es quedarse sin emociones que perturben su salud mental. Ese sí es un riesgo que, si ya no quieren verse perjudicados con esas emociones, con esos odios, resentimientos, con esos sentimientos de culpa, pues eso sí van a desaparecer. Y van a desaparecer de acuerdo a la conciencia, de acuerdo a la disposición que tenga el propio paciente. Gracias. Muy bien. Y sí, fíjense que también tenía yo pacientes que estaban renuentes o no tanto, más bien era el temor que en el momento me lo comentaron, pero sí quedaron convencidos también. Quisiera preguntarle a nuestra compañera Irma, si podrías enumerar algunos de los beneficios que se dan al tomar una sesión de hipnosis consciente. Claro que sí, Mari. Antes de mencionar los beneficios que son tantos, yo quisiera ahondar un poquito en cuanto a lo que es el trance, porque muchas personas también tienen miedo a esto. Piensan, como lo comentó Nora, José, que es perder la conciencia. Yo les explico a mis pacientitos que el trance, se los explico como con un ejemplo, con un juego. Suponiendo que en toda la familia decidimos ir a la playa. Todos nos vamos a la playa, pero cada uno de los participantes hace algo diferente. Por decirlo, mamá quiere caminar a la orilla del agua, del mar. Solamente quiere mojarse los pies. Papá dice, ¿saben qué? Yo me quedo aquí tomándome un coco, algo frío, algo rico, y de aquí disfruto. Los hijos corren al agua. Tal vez uno entre un poquito adentro del agua, se sienta y juega, pero otro es más aventurado
y se mete mucho más. Pero hay uno en la familia que consigue un equipo de buceo y se sumerge en busca de lo que hay adentro. En la hipnosis así funciona. Ahora, cuando regresa la familia a casa y alguien les pregunta, ¿a dónde fueron? Todos van a decir que fueron al mar. El que estuvo sentado, el que estuvo caminando, el que se metió al agua, pero ese que consiguió el equipo, el que se sumergió más al fondo, es el que consigue mucho más, el que encuentra más. Porque este puede ir a vidas pasadas, puede ir al espacio, puede encontrar muchísimo más. Ahora, ¿qué beneficios tenemos con la terapia, con una hipnosis? Pues nos ayuda mucho para la tristeza, la depresión, la baja autoestima, las malas relaciones, los duelos, problemas con la obesidad, con todo lo que se refiere a problemas alimenticios, el alcohol, las drogas, migrañas, insomnio, fibromialgia, hasta con el cáncer. Y aquí depende mucho del paciente. El paciente, entre más trabaje, mejores beneficios, mejores resultados va a obtener, porque nosotros solamente somos acompañantes, los vamos guiando. Y nosotros como terapeutas no somos adivinos. El paciente tiene que expresar y tiene que querer cambiar algo, modificar algo de su vida. Y es impresionante, es hermoso. He visto en mis pacientes que al final de la sesión lo primero que sienten es esa ligereza, esa livianez, como cuando te quitan una carga de encima. Sienten paz, se sienten armonizados. Y en algunos pacientes ni cuenta se dan de los cambios. Son otras personas que tienen que expresarles, oye, qué bien te ves, luces fenomenal, eres diferente, y es cuando se dan cuenta que han cambiado. Pero de que existen los cambios y se manifiestan, así es. No tengan miedo. Es algo hermoso, dense la oportunidad de experimentar esto. Gracias, María. Sí, de hecho, eso que comentas de los cambios que se notan y que quizá ellos no lo hagan, pero sí los comentarios que después ellos nos transmiten, que le dicen, oye, ¿qué hiciste? Te ves diferente, tu semblante cambia. Definitivamente al tratar todas estas emociones con este tipo de terapia, la verdad los beneficios, como tú dices, son muchísimos. Podríamos hacer una lista todavía aún más larga, ¿verdad, Irma? Sí, claro. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo en este momento? Muy bien, entonces continuamos. Irma, ¿consideras que existe miedo también a perder el control dentro de la terapia? ¿Sientes que los pacientes en algún momento te refieren eso? Sí, yo creo que sí hay cierto temor. Hay personas que sienten temor a, a creer que va a salir algo y que no quieren expresarlo, o porque van a dañar a alguna persona, algún familiar. Pero no deben de tener miedo, porque aquí lo único que cuenta es el paciente y es el que quiera estar bien. Aquí se tienen que sacar todas las emociones, hay que liberar. Se trabaja con la técnica del perdón, y cuando se perdona a la persona que dañó y se perdona a uno, hay una liberación fantástica. Entonces, no hay que tener miedo. También muchas personas temen a que, como se maneja el tema de vidas pasadas, temen quedarse atrapados en una vida pasada.
Eso no es posible. No se pueden quedar en ningún lado. Que es más, a mí me han referido, es que si me haces una terapia online, estás tan lejos y si yo me quedo en algún lugar, ¿cómo le vas a hacer? No tengan temor, eso no pasa. De hecho, si en algún momento se está haciendo una terapia online y se va el internet o la luz o lo que sea, el paciente se va a ir despertando poco a poco, es despierta del trance, como si fuera a despertar de un sueño y no pasa nada. No hay por qué tener temor. Sí, fíjate que también en ocasiones a mí me han dicho eso de que tienen temor a perder el control, a que el terapeuta los maneje. Entonces, como si fuera una hipnosis de espectáculo, ¿me entiendes? Entonces, como que ellos sí, es ese temor de que quizá voy a hacer el ridículo, me va a pedir ciertas cosas, pero no, como dices, eso no sucede. O que puedo decir algo que yo no quiero y pues realmente si vas a trabajar tienes que abrirte, más no se te va a obligar a que digas algo que tú no deseas. Exacto, es que se han de imaginar que el terapeuta les va a decir, y ahora cuando yo diga azul, le vas a hacer como pájaro. Sí, sí, O vas como a que es brincar. algo, sí, creo que la mayoría de las personas conocen la hipnosis de espectáculo y creo que mucho va a su temor sobre esa línea, ¿verdad? Así es. Ahora quisiera preguntarle a nuestro compañero Ricardo, dentro de tu consulta, llegan los pacientes contigo y te dicen, no quiero terapia de hipnosis. Bueno, ellos saben que han hecho una cita para hipnoterapia y por desconocimiento a esta herramienta, como lo venían comentando, en general influenciados por la hipnosis de espectáculo que les dice haz como perro, ahora haz como gallina, y asumen que van a estar vulnerables y desprotegidas al no saber cómo funciona. Pero no pasa esto en absoluto. No están en riesgo. Es mejor aún, podrán resolver sus sentimientos y conflictos que los llevó a tomar esa terapia. Incluso pueden ir acompañadas de una persona de confianza. Algunos compañeros hipnoterapeutas graban con consentimiento del consultante las sesiones para estudiarlas y compartirlas junto con ellos. Y sienten temor, sí, porque en algún momento ellos han tenido eso, temor, desconfianza, a quien le expresan sus sentimientos. Y esta herramienta es muy noble en ese sentido, porque nosotros como facilitadores hacemos una amalgama para que esos conflictos colapsen y por tanto surja un bienestar en el consultante. Entonces, sí llegan al consultorio, a la consulta, muchas veces temerosos, pero es básicamente por desconocimiento en su gran mayoría. Sí, a mí me tocó en una ocasión una persona que dijo, yo no quiero que me hagas hipnosis, yo nada más quiero que me escuches. Perfecto, la escuché. Y la siguiente sesión, le dije, ¿te animas? Y me dijo, bueno, quedó encantada. Una vez que la conoció, quedó encantada. Así sucede, ¿verdad? Muchas veces. Así es, sí, así es. Sí. Yo, Quisiera preguntar, dime, Ricardo, adelante. Perdón, Mari. José, sí, Quiero aportar algo. Yo claro. tuve un paciente muy renuente precisamente a tomar su terapia de hipnosis, precisamente por lo que ocasiona el conocimiento de la hipnosis de show. Yo tuve que platicar con él por más de 3, 4 sesiones, así de 10, 15 minutos, porque aquí es un vecino cercano. Y yo le decía, mira, es que tú estás confundido. Lo que tú conoces como hipnosis, esa es la de show. Pero aquí le digo, es hipnosis clínica. Bueno, mira, José, mira,
Lo que pasa es que yo tengo un problema. A ver, dime, Mario, le digo, ¿qué problema tienes? Mira, dice, yo tengo problemas con mi hija mayor porque piensa que no la quiero. ¿Y por qué piensa que no la quieres? Porque dice que chiqueo más a la de en medio y a la más chica. Bueno, mira, le digo, aquí tienes una oportunidad de sanar esas culpas, porque se sentía enormemente culpable él. Aquí tienes una oportunidad de sanar esas culpas con tus 3 hijas, no nada más con la mayor. Pero para que esto se logre, es preciso que entiendas que tú tienes que cerrar tus ojos. ¿Cómo? Sí, le digo, date cuenta, mira, las otras 2 veces que has venido, me has platicado de otros asuntos y yo te he escuchado con mucho gusto. La única diferencia en esta tercera vez que te voy a escuchar, le digo, es que, pues que cierres tus ojos. Con eso hay. Y yo te voy a hacer preguntas y lo que te llegue a tu mente es lo que me vas a contestar. ¿Qué creen que pasó? Duró 2 horas 15 minutos hablando de muchos temas y ni cuenta se dio de la hipnosis. ¿Por qué? Porque siempre se están dando cuenta de todo lo que sucede alrededor. Después de que terminé de platicar con él 2 horas 15 minutos, le dije, Mario, ¿qué opinas de la hipnosis? ¿Cuál hipnosis? La que te acabo de practicar. No, dijo, yo estoy oyendo todo. No es lo que yo siempre te he dicho. Nunca vas a estar inconsciente. Siempre es total y completamente consciente. Don José, ¿eso es hipnosis? Eso es hipnosis. ¿Qué tiempo estimas que estuviste platicando con tu papá, con tu mamá, con tu abuela, con tus hijos? ¿20 minutos? No, le digo, fueron 2 horas 15 minutos. ¿Cómo? Sí. Digo, ¿recuerdas que viste a tu papá? Sí, dijo, lo tuve en mis brazos. ¿Recuerdas que te disculpaste con tu hija mayor? Sí, dijo. ¿Y lloró? ¿Entonces la vistes? Sí, dijo. La sentí. La sentí. Y como usted me dijo que todo lo que llegara a mi pensamiento le pusiera voz, eso fue lo que yo hice. Pues justo ese es el quehacer del terapeuta especializado en hipnosis, Mario. ¿Verdad que no hay nada de qué asustarse? No. Oiga, dijo, ¿y cómo hizo para llevarme a la edad de 4 años? Porque él, su niño interior estaba adolorido. Estaba traumatizado el pobre señor. Dice, ¿y cómo le hizo para llevarme a la edad de 4 años? No, yo nada más te acompañé. ¿Te diste cuenta que eso fue un recuerdo que llegó a ti y tú te visualizaste cuando tenías 4 años? ¿Sí? ¿Recuerdas haber visto a ese niño? Sí, dijo, estaba llorando. ¿Lo abrazaste, cierto? Sí. Le digo, pues eso es una regresión. ¿Eso es una regresión? Sí, le digo. De hecho, la gente se va con la finta cuando hablamos de espiritualidad, de regresiones, de terapia de hipnosis, la gente se confunde. Mira, le digo, te hice una regresión a la edad de 4 años. Sanaste tu niño interior. La regresión y la espiritualidad es otro tema. La espiritualidad es otro tema que confunden mucho. Todos tenemos un espíritu dentro. ¿Cómo no hablar de nosotros mismos si somos espíritu? ¿Cómo no hablar de un niño si fuimos niños? ¿Cómo no hablar de una juventud si tuvimos 12, 14 años, la edad de la pubertad? ¿Y cómo no hablar de tus 40, 45 años si es tu tiempo actual? La regresión no es otra cosa más que el recuerdo de lo que pasó ayer, antier o el año pasado, cuando tenías 4 años en tu casa. El médico familiar, cuando tú vas a consulta y tú vas por un dolor de una rodilla, lo primero que te dice, señor Mario, ¿y cuándo es que usted tuvo? Recuerda que le empezó el dolor de la rodilla. Mentalmente, tú te vas hace 5 o 6 meses que empezaste con ese dolor y le dices, médico, fíjese, hace como 5 o 6 meses, un día amanecí nada más así, que ya no podía caminar. Ahí hubo una regresión por parte del médico. ¿Te estás dando cuenta, Mario? Caramba, dijo, yo estaba bien confundido. Creo que vale la pena que digamos a nuestros pacientes, nuestros clientes, de que hablar de espiritualidad, hablar de hipnosis, hablar de recuerdos, es la cosa más maravillosa. Aún
Con los ojos abiertos se puede incluso dar la terapia, pero lo que yo les recomiendo que deben de cerrar los ojos para que esos pensamientos fluyan de una manera más armoniosa, más profunda. Como el ejemplo que tú ponías, Irma, la familia que se va al mar. Dependiendo de la profundidad, dependiendo de la disposición, dependiendo del sujeto, de la capacidad de entendimiento, de apertura de conciencia, es en la forma en que ellos van a encontrar su tranquilidad espiritual, mental, emocional. Hablar de espíritus es hablar de emociones. Hablar de traumas es hablar de emociones. Hablar de odios es hablar de emociones. Entonces, es eso lo que el paciente necesita saber, lo que es una terapia de hipnosis. Es una charla, simple, sencillamente una charla, pero ellos con los ojos cerraditos, conscientes siempre de lo que está sucediendo a su alrededor. Y si les pedimos que cierren los ojos, es con el afán de que ellos profundicen, de que se vayan a ese mar, a la profundidad, y poder nosotros guiarlos de una forma más efectiva para sanar todas esas emociones, todos esos traumas, todos esos corajes, ya que el sistema del maestro Aurelio se basa justamente en dos pilares principales. ¿Cuáles son estos? El perdón y el amor. Yo incluso me he visto en la necesidad de preguntarle a algunos pacientes, mire, si usted no está dispuesto a recibir y darse mucho amor el día de hoy, y si usted no está dispuesto o dispuesta a recibir y darse mucho amor a partir de hoy, lo siento, no puedo atenderlo. Porque ¿cómo es posible que usted quiera pedir perdón si usted no lo otorga? ¿Cómo es posible que usted quiera amor y usted no se lo da? Por eso el sistema de hipnosis Aurelio Mejía es maravilloso, porque se basa en el perdón y en el amor, como tú bien lo mencionaste, Silvia. Y es maravilloso lo que se sana. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José. Muy completa tu explicación. Y quiero preguntarle ahora a nuestra compañera Marta Sotelo. ¿Será que este tipo de terapia, nuestros pacientes o consultantes tienen temor por saber lo que hay dentro de ellos? Buenas noches. Normalmente tienen temor a que salga a flor de piel todo aquello de lo que ellos se han estado protegiendo. Muchas veces son miedos en los cuales ellos han tenido y no quieren revivir. Todo aquello que les han sentido ellos un daño o una emoción muy fuerte que no pueden ellos trabajarla, tienen miedo de que salga esa emoción y volver a sentir ese miedo, ese dolor, ese no pertenencia. Entonces, normalmente sí les da miedo de llegar a la raíz de esa emoción que ellos por mucho tiempo se han negado a ver o no quieren ver. Por ejemplo, hay enfermedades que son por conveniencia. ¿A qué me refiero a esto? Que muchas veces me conviene estar enfermo porque yo necesito que me den cariño, que me aprecien, que vean que existo, que aquí estoy, que pertenezco. Y se enferman, hay enfermedades por conveniencia, y entonces al haber la hipnosis, pues, ellos saben que pueden llegar al punto de darse cuenta realmente qué está pasando, qué es aquella emoción que están ocultando, que es el querer tener cariño, amor, pero no saben ellos qué es aquello que les hace falta y lo buscan por medio de una enfermedad. Entonces les da miedo llegar a la raíz de esto y no poder, porque muchas veces es más fuerte el dolor
y no quieren revivirlo. Y inconscientemente saben que va a salir esa emoción oculta que por mucho tiempo han estado ellos ocultando o mandándolo al olvido para no volver a revivir ese miedo, esa dolor. Y muchas veces también les da miedo la hipnosis porque pueden llegar a faltarle el respeto a nuestros ancestros o a nuestros padres por creencias limitantes que nos han impuesto las religiones, la sociedad, el miedo a no pertenecer. Y si sale a la luz esto, me van a rechazar, ya no voy a pertenecer porque salió a la luz esto que tenían, estos secretos tan ocultos que había en la familia. Secretos a voces que sí se sabe en la familia, pero si sale a la luz, pues ya eres una pecadora porque lo viviste o lo supiste. Entonces, sí, muchas personas tienen miedo que salga a la luz aquellos secretos que desde la familia se han guardado. Entonces, sí, tienen miedo. Y sí, ¿verdad? Fíjate que esto de hipnosis consciente tiene la palabra consciente mucho que ver en nuestra terapia, ya que trabajando nosotros con todas estas emociones, lo que hacemos es hacerles conciencia de lo que está sucediendo. Como tú decías, Marta, no quieren a veces enfrentar el por qué se enfermaron, el por qué actúan de tal o cual manera. Pero más que nada nosotros tratamos de que ellos lleguen a hacer conciencia de todas estas situaciones. Así es, Mari. Lo importante aquí es que se den cuenta las personas que nosotros los acompañamos para llegar a esa emoción oculta, simple y sencillamente para que quiten esos escenarios catastróficos que les han mostrado la familia, las religiones, la sociedad, los mismos maestros. O sea, no es catastrófico llegar al punto de esa emoción o de arreglarlo. Más bien esto es bueno para poderles ayudar a crear nuevos escenarios y darles herramientas para que puedan llevar esto con conciencia y entendimiento. Muy bien. Ricardo, ¿querías comentar algo? Sí, quería aportar, sumar un poco, que lo que provoca el sentimiento de llorar o a veces reírse o enojarse con figuras de autoridad, por ejemplo, el padre, la mamá, un sacerdote, la policía, un hermano mayor, muchas veces estos sentimientos no están permitidos, ¿no? Y enojarse con una mamá, enojarse con un papá, enojarse, está mal visto, no está permitido. Entonces muchas veces también provoca miedo descubrir esos sentimientos de enojo, de tristeza, de resentimiento con esas figuras de autoridad. Pero no pasa así. Uno no se enoja, los consultantes no se enojan muchas veces con la persona, sino con el pensamiento que representa esa persona, la circunstancia que vivió en ese día. El amor va mucho más allá. Por eso esta terapia, con el enfoque de perdón y amor, tiene beneficios en su bienestar muy palpables. Se dan cuenta que no estaban enojados con su mamá, propiamente dicha su mamá, con la figura, no, sino con una idea que su mamá tenía sobre ciertas circunstancias. No se enojaron con el papá, no estaban resentidos con el papá, sino con lo que representaba el papá al hacerles tal o cual cosa. Y es muy bonito trabajarlo porque cuando llegan ahí, llegan con ese miedo de descubrirse que están así resentidos con la mamá, pero
al paso de la terapia, se dan cuenta que no es así y salen muy liberados a través del perdón y el amor. Muchas gracias. Muy bien. Ricardo, pues continuando contigo, ¿consideras que también parte de lo que nuestros pacientes tienen es miedo a ser juzgado o sentir vergüenza por secretos íntimos guardados? Sí, claro que salen secretos íntimos. Y por supuesto que se imaginan ser juzgados y sentirse avergonzados. Sienten que van a ser cachados o descubiertos. Quiero decir que como en toda terapia, hay secrecía entre consultante y terapeuta. Pero vamos a ver, sin hacer generalizaciones, a veces y más allá de sentirse avergonzados o juzgados, quizá en ocasiones es porque se han habituado a vivir el día a día como lo conocen. Y soltar lo que conocen nos lleva a no saber qué hacer después o cómo explicarse la nueva realidad. Por ejemplo, vamos a decir, viene por enojo de tal o X o Y situación, su vida giraba alrededor de ese enojo. Ahora con la hipnoterapia y las técnicas de perdón y amor, ya no la tiene. Colapsa ese enojo, ya no está. Lo incorporan como una enseñanza, le dan sentido, lo resignifican y entonces se presenta una nueva realidad y han comprendido que no se trataba de un enojo como tal, ni de vergüenza o juzgamiento, sino de un aprendizaje de soltar. Era un problema solo de visión. Entonces, en ese sentido, juzgar y tener vergüenza no entra dentro de esta terapia, ¿no? No tiene por qué. Al contrario, pueden llegar sintiéndola y se van a sentir muy revitalizados, como dice nuestra compañera Irma. Salen muy energizados, se sienten una sensación de su cuerpo muy ligera. Realmente muchos sienten una pesadez en los hombros o en la espalda baja, ¿verdad? O traen un dolor psicosomático en las rodillas, en fin. Y como ya no tienen ese sentimiento de culpa, de resentimiento, de enojo, de tristeza, en fin, pues ya no tiene de dónde agarrarse esa sintomatología, ¿no? Ya se fue, entonces se sienten muy ligeros, se sienten ligeritos. Incluso hay quien saliendo de la terapia se va risa y risa y no comprende cómo no se ha reído así desde la secundaria, desde la preparatoria, desde antes de casarse, ¿no? Y entonces se van riendo y de repente te mandan un mensaje, me duelen las mandíbulas porque me estoy riendo muy a gusto, ¿no? Hace mucho que no echaba una carcajada. Entonces, otros se van muy contentos pensando en todo el tiempo que perdieron por no tomar esta terapia, ¿no? Entonces, teniendo ese logro en ellos, la gente que lo rodea lo puede apreciar mucho. Y cierto, como dice nuestra compañera Irma, muchas veces no se dan cuenta, pero es su lenguaje corporal, su risa, su desempeño del día a día, los que la gente dice, oye, te ves muy bien, ¿a dónde fuiste? ¿Qué te hiciste? ¿No? Y bueno, en el centro de hipnoterapia estamos para servirles. Muchas gracias. Y Irma, Sí, ¿quieres comentar yo algo? sí les quiero comentar con un pacientito que tuve cuando terminó su sesión de hipnoterapia. Él me decía que traía muchos problemas aquí en su mandíbula, no podía ni comer, le estaba costando muchísimo. Termina su sesión y le digo que ya está listo para regresar. Empiezo a ver que él abría la boca y la abría y le digo, ¿qué pasa? Dice, es que no podía hacer esto. Mira, 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 y abría la boca, puedo hacerlo. No, estaba feliz y pues yo más. Con otra pacientita, en su entrevista, porque tenemos que hacerle una entrevista con todo lo que tenemos, con lo que ellos quieren trabajar. No me dijo este caso. Cuando termina la terapia, se sienta y les ofrezco agua,
y empezamos a platicar y veo que ella se empieza a tocar alrededor de sus rodillas. Se tocaba en sus dos rodillas y le pregunté, ¿te duelen? Me dice, no, es que eso es lo raro. Dice, mira, mira, y alzaba su rodilla, su pie. Me dice, es que me dolían y ahora mira lo que hago. No, pues igual. Ya, es una satisfacción para uno. Yo creo que nos ponemos más felices que ellos. Sí, definitivamente. Nora, ¿querías comentar algo Sí. también? Ahondando un poquito en lo que dijo Ricardo, que muchas veces no queremos tomar la terapia porque tenemos situaciones vergonzosas para nosotros, que no queremos que salga a la luz, pero muchas de esas ocasiones son las situaciones que los tienen atrapados, que los tienen anclados con algunas personas, con esa situación vergonzosa que vivieron y que le están dando la fortaleza a la otra persona para que los manejen. Incluso los han llegado hasta chantajear por esas situaciones y que no hayan ni qué hacer y que se sienten perdidos. Y a la hora que toman la terapia y logran sacar toda esa situación y que se dan cuenta que uno como terapeuta no juzga lo que hiciste, no juzga qué es la situación que tenías guardada o escondida, sino que le ayudas a sacarla y a liberarte. ¿Para qué? Para que no te chantajeen, para que no le des esa fuerza a la persona para que te esté manejando. Le estás dando fortaleza, lo estás empoderando para poder enfrentarse a esas situaciones. Y ahí te das cuenta también cuando termina o que ya terminaron la terapia y que luego te llaman y que te dice, soy feliz, nunca me había sentido así en tantos años. Entonces, obvio, como dice Irmita, es una satisfacción muy grande para nosotros como terapeutas. Gracias. Así es. Como dicen, la verdad os hará libres, ¿verdad? Así es. Así es. José, ¿querías comentar algo? Sí, mira, tú has dicho una frase muy hermosa. La verdad os hará libres. Refiriéndome al temor de algunos consultantes con respecto a, iré a decir cosas que yo no quiero, iré a quedar hipnotizado, me van a hacer lo que ellos quieran. No, quiero hacerles una aclaración. Respecto a aquellos sentimientos que el propio paciente determina, que no quiere decir, no los dice, aún así esté en el estado de conciencia más profundo. Recuerden que es hipnosis introspectiva totalmente consciente. Repito, nadie dice lo que no quiera decir. Si alguien tiene algún secreto bien guardado, aunque lo recuerde en el trance hipnótico, no lo dice. No tengan temor en que, no, a través de la hipnosis el terapeuta va a hacer que yo lo mencione. De ninguna manera. El terapeuta no puede hacer nada al respecto, porque acuérdense que es el propio sentimiento del paciente el que lo está manejando y es el propio paciente el que determina liberarse o no de aquel atorón, de aquel sentimiento, de aquella pena, de aquel odio, de aquel rencor. Es solo el paciente. El terapeuta lo único que va a hacer es guiarlo poco a poco y convencerlo a través de los dos pilares principales en el cual se basa el método de Maestro Aurelio: perdón, dar perdón y dar amor. Y como tú bien mencionabas al principio, Mari, la verdad te hará libre, pero es el paciente, repito nuevamente, el que va a decidir sanar o no sanarlo, sacarlo o no sacarlo. Nadie va a decir más nada. Muy bien, José. Ricardo, ¿deseabas comentar algo más? Sí, el caso de un consultante tartamudo
además de su tartamudez, quería tratar su timidez, ¿no? Una gastritis que tenía, en fin. Entró en trabajo y fuimos al origen de su tartamudez. Y él era un infante cuando vio a su mamá que engañaba a su padre con un familiar. Él como niño entró en shock y se quedó así, queriendo hablar, pero no pudiendo, y se quedó tartamudo. Entonces, por una lealtad con la mamá, no decía lo que tenía y así creció. Entonces le olvidó y se fue. Lo metieron a lingüística, ¿no? Terapia de lenguaje, bueno, trabajaron con él y así creció. Pasó su preparatoria, tanto en burla y el bullying que le hacían, continuó su licenciatura y terminó. En el trabajo se le dificultaba bastante y conoció por referencia a esta herramienta, esta terapia, y ya relajado, cooperando, se fue al momento en que vio eso. Y entonces entró en shock. Y no corre riesgo la persona en ese momento física de ninguna índole. La persona está muy segura bajo nuestras manos profesionales de que no va a pasarle algo que por lo cual se tenga que preocupar. Entonces, bueno, hicimos el trabajo, lo entendió, le dijo lo que tenía que decir, perdonó, comprendió, lo resignificó y continuamos con la timidez y así nos fuimos con cada uno de ellos. Terminando de esto, se bajó de la cama y se notó muy fácilmente. Él continuó llorando porque no sabía de dónde era el origen de su tartamudez. Entonces, él se bajó muy conmovido, yo también muy gratificado, muy conmovido, y se notaba muy bien cómo fluía su voz, cómo se estaba... porque para esto se presentó un familiar que le pudo ayudar. Y sentía muy a gusto, salió muy bien. Y puede ayudar. Esto no es causa de todos los tartamudos, sino que vamos al origen, con este ejemplo que doy. Vamos al origen que lo causó. El alcoholismo, la depresión, la ansiedad. Y ahí trabajamos. Entonces, en este grupo estamos en unos constantes de profesionales que sabemos de la hipnoterapia. Pueden confiar en nosotros. Entonces, aquí está el testimonio. Se fue muy a gusto y yo quedé muy satisfecho. Entonces, es un testimonio de este paciente, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Sí, de hecho hay, pues yo creo que en general todos los consultantes que llegan con nosotros, sí hay muchas cosas que son de inmediato, muchas situaciones que liberan en una terapia. Como tú dices, fue increíble cómo fluía ya su voz. Sí. Es cosa muy, muy gratificante y a ellos les sorprende bastante. Pero qué bueno, como comentas, en el Centro de Hipnoterapia MX, todos los terapeutas que pertenecemos a ese centro, somos personas profesionales y éticas sobre todo. No vamos a juzgar a nadie por cualquier situación de vida que hayan pasado. Así que tengan toda la confianza de acercarse a nosotros, ¿verdad? Así es. Claro.